Tengo el placer de poder presentar este Dilo Cómo Es, muy particular, muy diferente. Como pueden ver, nuestro estudio, nuestro set es totalmente diferente. Y es porque estamos dentro de Festival Juvenil. Y estamos súper contentos porque Festival Lakewood es la fiesta más grande de hispanos aquí en Houston y aquí en Lakewood. Entonces, como pueden ver y como ya se están dando cuenta, hoy, como siempre, tenemos invitados muy buenos. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial de Festival Juvenil que está presentando un mensaje que creemos Dios lo va a usar para impactar a muchos jóvenes. Él es Sebastián Franz, es un argentino, paraguayo, alemán, de todo un poco. Tuvimos una plática bastante larga acerca de multiculturales, pero principalmente él es nuestro invitado para Festival Juvenil. Y bueno, Sebas, ¿cómo estás? Bien, Alan. Qué gusto poder estar contigo acá en Houston, compartir, hablar un rato. Sé que va a ser una buena conversación. Sí, vamos a platicar. Hemos tenido varias conversaciones ahorita en el carro, comiendo. Entonces, ya para entonces ya tenemos un poquito ya estamos bien hablados. Sí. Pero un gusto, de verdad. Gracias por estar con nosotros, tanto en este Festival Juvenil como aquí platicando. Yo veo que tienes Dime. un hoodie muy bonito ahí. Sí, eso dicen. Sí, bueno, no, ya varios de aquí de nuestro equipo ya me lo quieren sacar ya. Los tuve que parar. No, ya. Pero platícanos, volviendo a la esencia, platícanos de dónde sale ese nombre. Ok. Y qué es lo que te inspiró a hacer VAE. VAE. Bueno, es gracioso, muchos no saben, pero VAE nació en el 2014. Ok. En Paraguay. Yo cuando todavía vivía en Paraguay, nuestra iglesia tenía un canal de televisión y con un amigo mío queríamos hacer un programa juvenil. Dijimos, hay que hacer un programa para jóvenes. Había un programa de señoras, había un programa, vamos a decirle, de Biblia y todo, pero no había algo para jóvenes. Entonces, en esa época fue más o menos a mis 15, 16 que yo tuve mi encuentro personal con Dios. Okay. Así rapidito, yo era tenista. Jugaba al tenis, me iba a dedicar a eso toda mi vida y a los 15 me diagnostican una enfermedad en mi cadera donde tengo que dejar de jugar de un día para el otro. Uf. No pude volver más a la cancha, nada. Fue un periodo bien difícil. Me imagino. Y bueno, pasa eso, tengo que dejar todo y en ese proceso yo como hijo de pastor encuentro a Dios personalmente. Yo siempre digo que servía al Dios de mi papá, pero no mi Dios. Claro. Entonces, a mis 15 tuve ese encuentro y en especial hubo un momento muy especial donde fui consciente y conocí, siempre digo, al Espíritu Santo. O sea, me di cuenta de que Él es una persona que está con nosotros aquí. No es un ser que anda flotando por ahí, no. Es una energía que se siente de vez en cuando. No, es la tercera persona de la Trinidad que está aquí. Y es la más ignorada a veces. Sí. Entonces... O menos entendida también creo. Menos entendida. Creo que no nada más es que es ignorada, aunque sí, quizás algunos sectores ignoren, pero creo que aunque hay mucho que se puede leer acerca del Espíritu Santo en la palabra, creo que no es totalmente bien interpretado. Claro, creo que a veces también no es a propósito, como vos decís. No es que no queremos, sino que sin darnos cuenta no lo estamos haciendo parte de nuestras vidas. No sabemos. Claro, cuando Jesús dijo en Juan 16, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu. Exacto. O sea, si les conviene quiere decir que es mejor para nosotros, porque Él va a estar como amigo, como una persona. Entonces fue a mis 15, 16 que tuve como ese encuentro con Dios y mi vida empezó a cambiar. Y volviendo a la esencia, nació, yo le dije a mi amigo, vamos a hacer un programa. Se va a llamar, el nombre original era Volviendo a la Esencia del Espíritu Santo. Y mi amigo me dijo, brother, tu nombre de 3 kilómetros, me dice. Entonces yo le digo, no, tenés razón, está muy largo. ¿Y qué hacemos? Y vamos a ponerle VAE, me dice, Volviendo a la Esencia y ya. Y hablando ahí, quedó VAE. Y están en YouTube unos videos ahí de no sé qué año, ya de la época de Moisés más o menos, que fueron los primeros videos de VAE, que era con un amigo que se llama Héctor y subíamos así una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, pequeños clips en la televisión hablando de la Biblia, de Dios y diferentes temas. Así, eso fue lo primero de VAE. Fue como un deseo de mi corazón de querer ver otras personas experimentar lo que yo acababa de experimentar, porque no te conté, pero al final Dios termina sanándome de un milagro. ¡Wow! Creativo. O sea, a ver, platícanos eso. Bueno, yo tenía 3 centímetros de diferencia en mis pies a causa de la enfermedad.
y caminaba rengo con mucho dolor y la única solución era hacer una cirugía muy grande, corregir la cadera, poner clavos, era una Toda cadena. una cuestión ahí. Sí, sí. Entonces, y el doctor me dijo, mira, te vamos a poder arreglar, hay solución, pero no vas a poder no vas a poder correr más ni jugar deporte. Vas a tener que acostumbrarte a caminar y hasta ahí. Y yo tenía 15, imagínate. No. Entonces... En el mero momento de la energía, Sí. de todo. Así. Y a mí que me gustaba el fútbol, el tenis. Los deportes. Los deportes. Bueno, y me dice esto y me acuerdo que con mi familia, con mis padres empezamos a orar y no pasaba nada. Oraba mi papá, la iglesia, ayuno, invitábamos amigos pastores a orar por mí, nada. Yo usaba muleta porque no podía ya caminar por el dolor y por el problema. Entonces, un día volvimos de la iglesia después de como 2 meses de estar así. Mi papá me dice, vamos a hacer algo, me dice, mañana te vas a despertar y vas a tirar las muletas y vas a caminar. Y el doctor me había dicho, Seba, si vos caminás, se te va a hacer peor la lesión y te vamos a tener que hacer un trasplante de cadera. O sea, no nada más la operación inicial, no. es completamente un cambio. Claro, es algo que se le hace a las personas de 60, o sea, te estamos hablando... Wow. Entonces, Claro. mi papá, yo hoy que miro atrás digo, qué loco estaba. O sea, ¿verdad? Para lanzar a tu hijo así. Y lo hicimos. Y yo me desperté al día siguiente, empecé a caminar y seguía el dolor. Pero seguíamos orando, Señor, te pido, yo quiero probarte, Dios. O sea, si vos estás ahí, yo quiero ver si de verdad puedes hacer esto. Y a las 2 semanas de caminar ya sin muletas. O sea, 2 semanas estuviste caminando sin muletas. Y aún con el problema. Wow. Un día me despierto y voy caminando a la cocina sin dolor. Nada. Yo digo, qué raro. Digo, ¿será que me acostumbré al dolor ya? y no rengueaba. Entonces, en ese momento digo, no, acá pasó algo. Y voy a mi patio y agarro mi bicicleta. Nunca me voy a olvidar porque yo no podía andar en bici porque cuando pedaleaba se trababa mi cadera. Claro. Y era un dolor feísimo. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar, voy a probar. Me subo y empiezo a andar. Y empiezo a andar y digo, no, acá Dios me sanó. Vuelvo en casa, le cuento a mi papá, vamos a un doctor, hacemos un rayo X nuevo. Y cuando el doctor mira, nunca me olvido, se da la vuelta y me dice, vos estás bien. Me dijo, lo primero que me dijo, podés volver al tenis mañana, me dijo. Y yo, en el periodo donde no jugaba, yo le había dicho, Dios, si tú me sanas, yo voy a dejar todo para servirte. Y ahí fue lo primero que me dijo el doctor, volvé a la cancha. Entonces fue una lucha interna de ¡Claro! Porque no te voy a decir que volví del doctor y me convertí en hombre de Dios. No, o sea, volví al doctor y me fui directo a la cancha. Claro. Estás joven. Yo seguí entrenando. Yo me olvidé de mi promesa que hice a Dios. Pero fue loco porque como que al pasar la semana, los meses, no disfrutaba tanto ya el tenis. Me acuerdo que yo estaba en la cancha y me quería ir a casa, como que algo pasó. Algo cambió. Algo cambió. Y de a poquito me empezaba a interesar más leer la Biblia o ir con mi papá a la iglesia o meterme más. Y fue como que Dios fue mudando esa pasión. O sea, Dios te reemplaza más allá de la cadera o el pedazo que faltaba. Reemplaza y cambia el corazón. Para mí fue eso. Que el milagro más grande es ese en realidad. Yo siempre hablo, para mí Dios, porque mi cadera lo que pasó fue que se dislocó. Ok. La cabeza del fémur. Y yo a veces digo, Dios permitió que la cabeza de mi fémur sea dislocada para que mi corazón sea colocado en él. Para mí, esa fue la experiencia que me llevó a mí a ver que hay un Dios que existe, que sana. Y no solo eso, que es poderoso, que tiene un plan con nuestras vidas, Claro. que tiene un propósito y que solo necesita que le digas sí y agárrate. El resto él lo hace, ¿verdad? Entonces fue así, y así nació VAE. Y con eso, con ese fuego del milagro que había experimentado, Claro. me acuerdo que empecé a contar mi testimonio en el grupo de adolescentes. Un día mi papá me hizo pasar enfrente de la iglesia y me dijo contar a la gente. Y yo conté y me gustó contar, me gustó compartir a la gente. Y bueno, de a poquito, sin darme cuenta, el Señor empezaste a perfilarte hacia donde Dios quería llevarte. Algo que nunca quería, porque Claro. cuando era joven, mi papá me cuenta que sus amigos pastores me decían a mí, Seba, vas a ser un tremendo pastor. Y yo le decía, nunca voy a ser pastor. Yo no quería ser pastor, pero bueno, ahí está el humor de Dios. Y bueno, qué bueno que estás hablando de esto, porque esta cuestión del llamado de Dios se da de diferentes maneras para todos, ¿no? Yo creo que cada persona aprende de parte de Dios lo que quiere y su voluntad y lo que va a hacer. Y en tu caso,
tienes entonces, sí, bueno, ahorita estás en Oklahoma, Yeah. vives con tu familia, tu esposa, tus 2 hijitos, una de ellas 2 meses recién nacida, 2 meses. Zoe. Felicidades. Gracias. Yo tengo 3, así que te entiendo, bro. Así que, Tú me tienes que pasar los bienvenido, tips. bienvenido a esta etapa. Ay. Está linda, está linda. Es linda, a veces un poquito Desafiante. eléctrica, pero, pero está bien. Literal. Pero parte de ese llamado es, ahora aquí en Oklahoma estás en conjunto con tu papá pastoreando una iglesia. Yeah. Y platícanos un poquito acerca, porque dijiste que no querías ser pastor, pero ahora estás pastoreando y platícanos acerca Sí. de VAE, pero la iglesia. Sí, bueno, la gente hoy más lo que conoce cuando escucha Devolviendo la Esencia es el podcast. Exacto. Que es lo que hacemos con mi esposa. Sí. Semanalmente lanzamos un episodio, pero te cuento, cuando yo me mudé de Paraguay a Oklahoma, que es un cambio súper random, yo sé. Totalmente. En Paraguay mi papá tenía una iglesia que todavía estaba ahí, estamos aún trabajando, con un grupo de jóvenes enorme. Me acuerdo que hacíamos un evento, vos sabes, Latinoamérica, tal día, viernes, que boom, miles de jóvenes se caían. Wow. O sea, era una cosa, un avivamiento estábamos viviendo. Y en el mero avivamiento allá en Encarnación, Paraguay, Dios me lleva a Oklahoma y yo me voy encendido diciendo, voy a encender Oklahoma para Cristo, vamos a reventarla con todo. Y llego a Oklahoma y nada pasaba. Y yo me acuerdo, y capaz muchos no saben, pero Dios nos da un templo en la ciudad de Oklahoma, por eso empezamos en una iglesia ahí. Y bueno, abrimos la iglesia, preparamos todo. Yo preparé un salón como para 200 jóvenes con el equipo de la iglesia de mayores, porque todavía no había jóvenes en la iglesia. Claro. Y pintamos, armamos todo, puse luces, puse música. Y me acuerdo el primer sábado, comida, pizza, todo. Dije, invité por las redes sociales por todos lados. Te esperamos, Oklahoma City. No te pierdas, qué sé yo, todo el show, ¿verdad? Y empiezo y a las 7 y no venía nadie. 7:30 no venía nadie. Yo dije, híjole, 7:45, nadie. De repente llega un tipo ahí. Y viene caminando y solo uno llegó. Y se llama Alan, que todavía está ahí. Se llama Wow. Alan. Y Alan fue el único miembro por un año que tuve. Un año Wow. estuve invitando, moviéndome, haciendo y no venía nadie. Solo Alan. Alan llegaba seguro. Y un año, él y yo, era el grupo de jóvenes de VAE. Y que Y hablaban nadie más. y platicaban acerca de... Veníamos, a veces ya como era uno, ni nos reuníamos en la iglesia, íbamos a un café, orábamos, yo le compartía la Biblia y nos hicimos amigos, yo discipulaba su corazón y fue todo, un año con un discípulo. Y me acuerdo que a los 2-3 meses, ahora suena capaz fácil, pero yo le llamaba a mi papá o a mi esposa, en ese tiempo era mi novia, Andrea, le decía, che, no sé qué onda, o sea, yo venía de Paraguay, hacíamos un evento y eran De miles. y acá tenía uno. Esa habilidad de Dios, digo, de Dios lo puede todo, pero lo que voy, esa tendencia de Dios de agarrar nuestros planes Ajá. y literalmente hacerle así, a ver, préstame tu papelito. Sí. Literal, así fue. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya. Que se va totalmente, uno espera una cosa y pasa totalmente otra, pero es el proceso de formación Sí. de parte del Espíritu Santo. Yo creí que yo estaba, discipulando a Alan, pero en realidad era Dios me estaba trabajando en mí ese año. Y ese año para mí, hoy digo, fue el año más importante del ministerio para mi vida porque fue el año donde Dios trabajó mi corazón, donde Dios me enseñó el valor del uno, donde Dios me enseñó que si en el cielo hacen fiesta por uno, ¿por qué nosotros no? Wow. ¿Verdad? Y solo festejamos Wow. cuando vemos muchos que vienen, cuando hay muchas luces, mucho ruido. Y el cielo dice, uno, ya hay fiesta en el cielo. Entonces Dios como trabajó con mi corazón y yo tuve que humillarme, reconocer lo orgulloso que yo era, porque a veces podemos ser orgullosos en nombre de Dios. A veces camuflamos la pasión por las almas por ambición. En realidad no es pasión por alma, es ambición. De querer ser la iglesia más grande, de querer tener el grupo de jóvenes más lindo. Entonces fue Dios trabajando en mí y hasta hoy yo doy gracias a Dios por ese año porque marcó mi vida. Y bueno, y de ahí a poquito la iglesia empezó a crecer.
el grupo empezó a desarrollarse. Después de Alan vino Jordi, que es su hermano. Después de un año lo trajo. Y yo le decía, invítala a tu hermano. Y le invitó y terminó viniendo. Y así, y ahí empezó. Y ahora ya eran 3. Y ahora ya somos 3, ya cambiamos el mundo. Y literal, yo me acuerdo una vez, los 3, yo siempre le digo los 3 gatos locos, le digo, porque éramos los 3 gatos locos. Los 3 gatos locos. Éramos 3 y yo le dije, vamos a hacer algo hoy, le dije, en una reunión de jóvenes. Vamos a ir al downtown de la ciudad, a un lugar, a un edificio ahí. Y vamos a orar por ese, vamos a poner nuestra mano creyendo que acá nos vamos a reunir. Y nos fuimos. Los 3 locos un sábado en el downtown de Oklahoma City, pusimos la mano en un edificio. Señor, acá queremos un lugar céntrico donde la gente pueda venir, los jóvenes. Y 4 o 5 años después estamos en uno de los cafés más céntricos de la ciudad de Oklahoma todos los sábados de noche. Entonces yo creo que es también la fe que Dios recompensó y que Dios está haciendo ahí eso, pero es de creerle a Dios. Creo que a veces cuando Dios te muestra el sueño que Él tiene para tu vida, no te lo muestra para que tú lo hagas. Te lo muestra para que tú lo creas nada más. Wow. Él lo va a hacer. Así entonces Dios me mostró lo que quiere hacer conmigo, ahora me toca a mí remangarme y hacerlo. No. Él te mostró para que tú creas que Él lo va a hacer contigo. Tú sé fiel donde estás hoy y Él te va a ir llevando hacia ese lugar. Entonces fue toda una experiencia que hemos aprendido, pero bueno, ahí estamos en el camino. Y bueno, me imagino que, como dices ahora, estás también con tu esposa en esto y mencionaste lo del podcast que también se llama VAE Podcast. Sí. ¿Cómo es que empiezan esta aventura con el podcast? Porque ha alcanzado niveles y países impresionantes. Que, por cierto, felicitaciones, pero lo que estás diciendo tú es Dios. Ustedes creyeron, Dios lo hace. Sí. ¿Cómo es que empezó esta idea de hacerlo con tu esposa? El podcast nació en el 2021. Okay. Febrero del 2021, casi saliendo de la pandemia. Del 2020. Que uno no quiere ni escuchar 2020 ahora, pero... Nos da malos recuerdos. Sí, ¿verdad? Mejor no. Pero estábamos en casa y nada, queríamos hacer algo como para nuestro... Primero, la idea principal era crear contenido para nuestros jóvenes de Oklahoma City. Entonces dijimos, hagamos un podcast. Yo le dije a Andrea, siempre cuento, porque en ese tiempo no se conocía casi podcast en el mundo latino. No. En el mundo americano ya hace muchos años. Sí. Pero en el mundo latino no. Y yo le dije a mi esposa, hey, vamos a hacer un podcast. Un podcast, me dijo. No, me dijo, eso no es para nosotros. Eso es de los gringos, ¿no? ¿Qué va a ver? Y después me acuerdo que después de unas semanas oramos y dijimos, bueno, dale, empecemos. No teníamos micrófono, no teníamos nada. Entonces una amiga de la iglesia tenía uno ahí que se conectaba por USB a la compu. Ajá. Nos prestó uno y otro compramos por Amazon igualito. Conectamos una computadora en casa y le dimos. Con Andrea ahí sentados y el primer episodio creo que se llama ¿Qué es VAE? O algo así. Claro. Explicando qué éramos, pero era para nuestra gente. Y lanzamos y la gente le gustó y dijo, bueno, suban otro. Y bueno, subimos otro y después suban otro y subimos otro. Y así sin darnos cuenta fuimos quedando en uno por semana. Entonces... Igual que el programa de televisión. Igual, ¿verdad? Que yo muchas veces pensé eso. Es de la misma manera. Es como que, exacto. Entonces, hasta cierto punto, el entrenamiento, de alguna manera, para esta temporada del podcast, que es escribir, tener un tema, prepararse, lo que tenga que hacer, lo hiciste años atrás. Sí, yo me acuerdo. Bueno, igual fue muy parecido porque el primer año lanzamos todos los viernes un nuevo episodio, que es difícil. Porque para los que están en eso van a decir, o sea, hacer un contenido todas las semanas para un episodio de media hora cuesta. Sí. Me acuerdo que habíamos hecho eso y terminó el año y nuestra audiencia eran más o menos 40 personas que nos escuchaban. Entonces dijimos, me acuerdo que hablamos con André, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? No, ya hicimos un año, eran 52 episodios, ya son mucho. Uno por semana. Claro, era un grupo de 40 personas que nos escuchaban. Vamos a seguir, dijimos, vamos a seguir y lo que sea que se sumen, vamos a seguir dándole. Claro, porque este episodio también ya lo has vivido antes. Ajá. Donde no es la cantidad, sino la calidad. Parecí, ¿verdad? Porque ya estás acostumbrado a no necesariamente los números. Claro. Sino lo que Dios está haciendo con los pocos que te da y honrando eso. Sí. Dios hace, y así fue. Entonces, el segundo año, primero era solo audio. Y el segundo año decidimos agregarle video. Ok.
Y ahí fue un salto más todavía de dificultad, porque es otro tema. Antes nos sentábamos con pijama, café, y ahora había que prepararse y todo. Pero bueno, y ahí estamos. Ahora tenemos 4 años ya grabando, 1 por semana. Entonces, ha sido una linda experiencia. Lo disfrutamos mucho. Y también siento que las conversaciones que son con tu esposa, también has visto de ella el desarrollo de ella poder también compartir y hacerlo juntos. Yeah. Brevemente, platícame, ¿qué se siente hacer esto con tu esposa? Para mí es uno de los honores más grandes que Dios me dio, servir a Dios con ella. O sea, no lo cambiaría por nada. Imagínate el privilegio de poder servir a Dios con tu pareja. Y ella encima es increíble. Yo a veces le digo que, porque lo que hacemos nosotros, todos los episodios son temas que o nosotros lo estamos viviendo personalmente o lo estamos predicando el fin de semana en nuestra iglesia. O sea, son temas que estamos ahí en el momento viviendo. Entonces, son relevantes para ustedes con su vida y para su iglesia. Todos los episodios son cosas que pasamos o que Dios nos está hablando y de ahí agarramos y grabamos. Entonces, a veces la dinámica es, por ejemplo, a veces Andrea trae un tema y yo soy más como acompañante. Pero yo la escucho a ella. Ella habla, ella dirige, ella va moviendo y yo solo estoy ahí para apoyar. Después a veces traigo yo tema y ella está para acompañar y así nos complementamos. Entonces... Y ayuda también porque no queda la carga solamente en uno. Los dos la llevan. Entonces a veces tú, a veces yo. Sí, es así. Entonces increíble. Para mí sí ha sido un regalo de Dios trabajar con ellas, compartir. Creo que esta es una generación que valora mucho ver parejas servir a Dios. No sé si te diste cuenta, pero por mucho tiempo era el pastor que viajaba por todo el mundo y su esposa y sus hijos quedaban en la casa totalmente desconectados de lo que él estaba viviendo. Porque creo que Dios está levantando una generación de siervos, pastores, que van a servir con su familia a Dios. No solo el hombre viajando o haciendo, no. El esposo y la esposa y los hijos involucrados en el servicio a Dios. Porque si crees o no, al enemigo le recontra conviene que el hombre sirva solo. Claro. Él es presa sola y su familia y sus hijos en la casa también. Entonces, al enemigo le conviene esa separación. Pero nosotros como iglesia debemos recordar que la familia es una idea de Dios. Y todo lo que divida a la familia no creo que venga del corazón de Dios. Entonces, por eso es que siempre motivamos a nuestros amigos, pastores, jóvenes, sirvan a Dios juntos. Sirvan, métanse full adentro. Búscate o los que son solteros, ¿verdad? Por ahí, no sé si hay un soltero acá en el cuarto. Sí, tenemos un par de desesperados. Vamos a tener que hablar y orar por ellos. ¿Verdad? Pero busca a alguien que sirva a Dios contigo, que no sea expectante. Súbala al bote y sirvan juntos al Señor. Es lo mejor que pueden hacer. A mi esposa Tatiana no le va a gustar lo que acabas de decir, pero es exactamente lo que pasó. Porque yo como que, amor, tú la subiste. Vamos, ¿a dónde vamos? No sé, vamos, pero tú súbete. Claro. Así fue. Y la realidad es que, a ver, esto no significa que los dos tienen que predicar. O hacer lo mismo. O hacer lo mismo, no. Claro. O sea, yo tengo amigos que están sirviendo a Dios juntos, pero él nada más es el que predica, pero ella está ahí. Ella está metida, ella está orando, ella está intercediendo, ella está viajando, ella está acompañando. O sea, ¿me entiendes? No es que al revés. O al revés. ¿Puede ser? También hay casos. Entonces, depende de la persona, pero sí los dos juntos sirviendo a Dios. Yo he notado en mi vida ministerial y espiritual voy a decir como una multiplicación, una expansión desde que yo me casé con Andrea. Soltero era una cosa, pero casado es como que Dios la lleva a otro nivel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es algo que yo también creo, que el casarse, y voy a decir esto cuidadosamente, casarse con la persona que Dios alineó para poder que fuera tu compañera de vida, es como que le pone ese múltiplo exponencial a ti. Entonces, cualquier cosa que tú dices no es porque es solamente el 2, es porque literalmente se potencia a una siguiente frecuencia, energía en muchas cosas. Yo le diría más bien en profundidad de concepto, pero como familia. Tienes razón. Es un upgrade.
de vida. Esa palabra está buena. Es un upgrade de vida en realidad. Inclusive yo me di cuenta, es muy personal, yo cuando me casé, una vez estaba yo, ya nos habíamos casado, pues ya teníamos unos cuantos meses y de repente me puse a pensar, es como que, bueno, yo antes de casarme, pues porque tengo esposa nueva, pero pues por ende tengo pues un departamento nuevo con muebles nuevos. Claro. Y me tuve que comprar un carro nuevo porque ahora... Y entonces cuando me di cuenta era como que todo lo que tenía antes era como que nuevo y ahí fue cuando caí en cuenta, es como que mi vida le acabo de dar un upgrade. No yo, Dios me dio un upgrade de vida en el momento que me casé. Yeah. Y ese era solamente el ejemplo físico, pero espiritualmente y emocionalmente creo que eso también aplica muchísimo. Y creo que eso no es algo que hablamos tanto en la iglesia que deberíamos. ¿Verdad? Deberíamos poder decirle a los chicos, y qué bueno que lo estamos hablando ahorita, deberíamos poder decir, no te cases solamente porque ella es guapa. No te cases solamente porque creen que pueden compaginar, porque son compatibles. Porque va a la iglesia. O porque va a la iglesia. Cásate con alguien que en realidad te va a poner ese múltiplo Sí. que te va a literalmente hacer una actualización y una mejora a tu vida en todos los sentidos. Es Y cierto. creo que es lo que estás diciendo exactamente, estas personas. Yo lo he vivido y no solo ministerial, también personalmente, no sé vos, pero en mi caso, yo cuando era soltero era un desastre en un montón de áreas. Sí. Y siempre lo digo. Todavía creo que soy un poco de desastre. así Pero que- mi esposa me vino a poner orden. Me puso, imagínate un mundo sin mujeres. Sería un caos. Nosotros como hombres... Nos matamos. No moriría. Yo entiendo Nos ahora el matamos. versículo... No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Dios miró y dijo, rápido vamos a hacer algo de esta. Estuvo muy buena esa idea, Sí. pero vamos a tratar de mejorarla. Yeah. Y nos mejoró. Y muchísimo. Y es una ayuda idónea que sin eso, no, muchas de las cosas que hacemos iba a ser imposible. No sé si te pasa a ti, pero para mí, Tati, mi esposa, es a veces vocera del Espíritu Santo. Uy, sí. Oye, es impresionante. Ella ¿Verdad? dice algo y yo, no creo. Y de repente Le da. era exacto. Y- Así. Es que así como ella lo dijo, y no se me olvida, una ocasión había una persona que conocí y yo la saludé, todo muy bien. No era una persona mala, nada. Fue simplemente, Entiendo. pero cuando yo platiqué con Tati me dijo, no sé, esa persona como que no sé, no te sé explicar qué es, pero no. No. Claro, como una... Así se quedó. Solamente dijo, pero no. Ahí Y yo, ya te "Ok". dijo todo ya. Ahí me dijo todo, exacto. Y yo, ok. Pero yo pensando que es una cuestión de personalidad. Es como que, bueno, Oh. quizás a ella no le cayó bien o algo, no sé. Mi esposa pues, tiende a ser más introvertida que yo. Yo puedo hablar con la pared. Así Ok. que no pasa nada. Pero ella no. Entonces yo dije, es introvertida. A los pocos meses me di cuenta de lo que estaba diciendo. Y Claro. supimos cosas de esta persona y nosotros, wow. Claro, Literal, Dios vocera del demuestra. Espíritu Santo. Sí, es cierto. Diciendo cuidado. Es cierto. Y yo en algún momento podía yo interpretarlo como que es ella, pero no. Muchas veces es Dios a través de ella. Total, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y es parte de los que estamos casados, es parte de aprender que Dios habla a través de nuestras esposas. Total. Sebas Franz también, aparte del podcast de ser pastor y ser papá, de lo que platicamos, escribió un libro. Y este libro lo tenemos aquí. Es Viviendo su voluntad. Platícame un poquito de este libro. Ok. Inspirarse a escribir un libro es difícil, creo yo. ¿Cómo es que nace ¿El libro? El libro y la idea. Bueno, yo hace mucho tiempo siempre quise escribir un libro de pequeño, me acuerdo. Oh, wow. Sí, siempre. A mí me gusta mucho escribir. Entonces siempre tenía en mi corazón el hecho de escribir, pero por muchos años no quería escribir por escribir nomás. Quería que Dios me dé un tema, algo que me haya confrontado a mí y que me haya cambiado a mí la vida y de eso querer escribir. Y para mí una de las cosas que más hablo en este libro es que la mayoría de las personas, su pregunta más grande en la vida o las que más nos hacemos es ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? ¿Verdad? O sea, la pregunta que más nos llega en las redes, ¿cómo sé si ella es? ¿Cómo sé si él es? ¿Cómo sé si es la carrera? Si ese trabajo, Sí, si ese... todo es cómo sé la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo apunto en el libro es que la voluntad de Dios, básicamente 95% de la voluntad de Dios ya está revelada para tu vida en la Biblia. 95%, ya está ahí.
Y ese 5% que en realidad falta, no es que Dios te lo va a mostrar con el ángel Gabriel y te va a aparecer y te va a decir, no, te vas a ir dando solo cuenta por estar haciendo el 95% ya revelado en las Escrituras. Ok. ¿Y cuál es esa gran parte? Es que la Biblia es clarita, que todos nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Nuestra vida fue creada para la gloria de Dios. Lo habla Isaías. Una de las oraciones que me inspiró a escribir el libro fue en Juan capítulo 17, que es cuando Jesús ora, la oración más larga que tenemos registrada de él. En un momento, en el versículo 4, él dice, Padre, te he glorificado en la tierra. Y yo cuando leí eso, una de las primeras veces que me pegó, dije, wow, a ver, acá tengo a Cristo, mi mayor ejemplo, la persona a la cual yo miro y quiero ser como él. Resumió su vida diciendo, Padre, te glorifiqué en la tierra. Yo quiero terminar mi vida así también, habiendo dicho, Padre, yo te glorifiqué en la tierra. Entonces, el libro son como ingredientes que necesitamos para que nuestra vida glorifique a Él, aún sin saber capaz todo lo que Dios quiere o tiene para mi vida. Que eso es posible. Claro. Porque uno piensa que hacer la voluntad de Dios es cuando estás ahí ya. No, tú haces la voluntad de Dios mucho antes de estar en la tierra prometida. Claro. Empieza antes. Empezó desde Egipto. Claro, empieza. Entonces, para mí cada capítulo son como cosas indispensables que necesitamos en nuestra vida para que todo lo que hagamos sea vamos a decirle, una alabanza a Dios, glorifique a Él, lo ponga en alto a Él. Y de eso básicamente es el tema principal. Hablo, por ejemplo, el primer ingrediente que yo le digo es el Espíritu Santo. Porque por eso el subtítulo, cómo el Espíritu nos guía a cumplir nuestro propósito eterno. Hablo cómo es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Él es ese GPS que te va literal llevarte a vivir la vida que Dios tiene para vos. Claro. Entonces necesitas tener una relación personal con Él. Porque querer hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo es como querer llegar a un destino en un país donde no estás, donde no conoces, sin GPS. Es imposible. Y sin mapa. Y sin mapa. No vas a llegar. Vas a perder tiempo. Pero el Espíritu es ese GPS divino que Dios te dio que te dice, hey, acá sí, acá no, recalculando, para un poco, ¿entendés? Entonces... Date la vuelta que ya te equivocaste. Sí. Era para el otro lado. Era para el otro lado. Pero bueno, ahí hablo también de cómo a veces el Espíritu hasta puede usar nuestros errores para guiarnos hacia el Señor. Sí, claro. Una vez cree, doblé mal, ya está. Era la derecha y yo doblé a la izquierda. No, el Espíritu puede usar tu debilidad para fortalecerte. O sea, como decía Pablo, cuando decía Jesús a Pablo, ¿verdad? Te basta mi gracia. Y pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, y le da vuelta a la situación. Sí. Y lo usa para bien. Ya. Entonces, de eso se trata el libro y es bien simple de leerlo. Es sencillo. Sí. Es para que todo el mundo lo entienda. Es para eso, de verdad. Entonces, perfecto. Nació ahí y bueno, ahora estamos en septiembre. El año pasado, en octubre, salió. Entonces, ya casi un año del lanzamiento. ¿Y cómo te sientes? Bien, estoy trabajando en el segundo ya. ¡Qué bueno! Sí. Ya lo escucharon aquí, ¿oyeron? No lo dije todavía. Pero sí, estoy trabajando en el segundo y contento de poder crear cosas que Dios pueda usarla para ayudar a otros a encontrar ese camino. Excelente. Oye, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es un gusto poder platicar contigo, conocerte más, conocer de tu vida, de tu ministerio, de tu familia y lo que te inspira a Dios a dar a esta generación y al cuerpo de Cristo. Y te bendecimos. Gracias por todo lo que haces. Y oramos que el Señor los lleve lo más lejos posible. Gracias. No necesariamente por logros humanos, sino por eso que dijiste, que al final puedas decir, yo te glorifiqué en la tierra. Imagínate, terminar así sería... morir mejor? Así es... Morir lleno. Llévame ya. Sí, yo lo logré. ¿Verdad? Wow. Pero muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo por nuestro canal. Esto fue Dilo Como Es, versión Festival Lakewood para Festival Juvenil con Sebas Franz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bye.